armando la clase, ¿les parece? Ya empezamos con esta nueva clase. Sí, bueno, ya estuvimos hablando un poco del trabajo práctico número 4. Igual así todo, lo que encontré es que varios tuvieron temas con el ejercicio del motor, ¿no? En ese ejercicio del motor, donde estábamos charlando recién antes de que se empiece la grabación, veíamos que genera una caída de tensión que ustedes tienen que calcular. Y que la caída de tensión viene dada por la resistencia en los cables, pero aparte por la corriente que consume ese motor. ¿Sí? Claro. No sé si le hicieron todos a la cuenta, pero en un momento tienen que hacer I por R. Sí. Entonces, si ustedes tuvieran, en vez de un motor, tuvieran una lamparita de LED de 50 watts, la caída de tensión no es ni cerca la misma, porque la corriente baja mucho. Sí. ¿Sí? Bueno, ese sería también otro ejercicio. Pero bueno, amén de eso, ¿lo pudieron resolver todos? Creo que vos, a alguien le faltaba efecto Joule. Vos, Ale, me dijiste recién. Sí, yo todavía no llegué a ese ejercicio, pero lo voy a hacer. Bueno, dale. ¿Facundo? Sí, lo estaba haciendo justamente ahora. Saqué la... No sé si está bien, porque me perdí con esa clase, la busqué y no la encontré. Pero te digo, hice el voltaje de los cables. Sí. Por la intensidad de los cables. Eso me dio en watts 208,1. Sí. Que sumado a la potencia que saqué anteriormente, me da el total de la potencia. Bueno, pero fíjate, sumada la potencia del motor más la potencia de los cables, y fíjate que no te va a dar la misma que tenías originalmente sola con el motor. Ah, no hice eso. Bueno, pues justamente en el video anterior que armamos, les decía que eso pasa porque ahora ya tienen resistencias puestas en serie. Cuando ustedes le van agregando resistencia a un circuito, lo que va haciendo es que toda la potencia también vaya cayendo, la potencia general. Cuando las ponen en serie, cuando las ponen en paralelo, le pasa exactamente lo contrario. Les va aumentando cada vez más la potencia. ¿Sí? Que llevado a un caso práctico, poner resistencias en paralelo es cuando ustedes empiezan a colocar, por ejemplo, en los tomas, enchufan un aire acondicionado, en otro enchufan, no sé, lo que sea, van enchufando electrodomésticos, entonces ahí van teniendo resistencias en paralelo. Eso hace que aumente la potencia total. Ahora, si ustedes las pondrían en serie, no le funcionaría, por empezar, porque no tendrían 220 voltios de caída de tensión, pero aparte, las potencias se irían cada vez siendo más chiquititas, porque ustedes la están poniendo en serie. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes tiran un cable, como hablábamos recién, muy largo o tienen mayor resistencia a los cables? Porque aumenta la temperatura, porque lo hace más chiquitito, por lo que fuera, aumenta la resistencia, hace que toda la potencia caiga. Por eso una lamparita o algo que ponen al final de una línea no prende con la misma intensidad que si la pusieran al principio o si tuviera una instalación domiciliaria al lado del transformador. Juan, consulta. Sí. Dale. Eso que vos dijiste del aumento de las líneas en paralelo, cuando enchufás, por ejemplo, el televisor, el lavarropa, la estufa, bueno, lo que sea. Sí. ¿Eso es cuando los enchufás todo al mismo tiempo? Claro. Porque vos fíjate, empezás a enchufar resistencias en paralelo. ¿Sí? Veámoslo así, digamos. Para nosotros las cargas son resistencias, en definitiva, para el circuito. Entonces las vas conectando todas en paralelo y empieza cada una a tomar una corriente. ¿Sí? Todos con la misma caída de tensión, 220 voltios. Claro. ¿Sí? En realidad no es tan así, baja un poquitito por esto mismo que estamos hablando, que tienen resistencias en serie, como la caída del cable, de la resistencia del cable. Pero bueno, suponiendo que son todas iguales, digamos que las caídas de tensión son exactamente iguales, ahí tenés eso de que se te va subiendo la potencia total. ¿Sí? Y ahí es donde hay que tener cuidado con las instalaciones. Cuando uno dimensiona... Con la sección. Sí, particularmente con la sección del cable. Con la sección y con todo lo que eso arrastra. Porque cambiar el cable no es la solución siempre. Cuando uno cambia un cable, arrastra un montón de cosas más. Mejor, inclusive hasta la térmica. Sí. Más grueso, mejor. A ver, por eso se calcula. Sí, uno puede agarrar y poner un cable de 240 milímetros cuadrados para una casa. No sobredimensionado la plata. Claro, te quedas re tranquilo. No va a tener nunca problema. Ahora, la plata que te gastaste
y ese cable está totalmente mal utilizado, es una locura. ¿Sí? Entonces, por eso hay que dimensionar bien. Para que no esté sobredimensionado, siempre un poquito se sobredimensiona, porque siempre la seguridad está primero antes que cualquier otra cosa, pero tampoco irte al diablo. ¿Sí? Y menos quedarte corto, porque en cuanto te quedaste corto, ahí corres riesgo. Chao. ¿Sí? Ahí, chao. Y en realidad no debería si tenés las protecciones adecuadas, que es lo que vamos a ver en los capítulos siguientes. Las térmicas. Y si resisten todo esto, justamente, se aguantan, llegamos... Vamos a las térmicas. Vamos a ir viendo todo eso. Bueno, creo que se conectó José con su cámara psicodélica. Vamos, José. Psicodélico está. Mirá cómo está, es una locura esa cámara. Yo la quiero. Vamos, José. Genio, José. Tridimensional. Sí, tri, cuatri, no sé cuántas dimensiones son. Bueno, gente, lo que vamos a hacer hoy... Sí. Qué raro que se ve bien en el otro y acá se ve mal. Es rarísimo. Es rarísimo. La verdad que debe ser algo del programa, che. O algo que no es compatible de su cámara con el programa, no. Justamente. ¿Sabes qué tendría que hacerlo? Eliminarlo y cargarlo de vuelta. Y capaz. José, ¿nos escuchás? Para mí es un problema en la configuración, che. Capaz que habría que meterse en la configuración del programa y ver. A ver si no está ahí mal configurado. Porque es muy raro. Es muy raro. Bueno, ¿se acuerdan que vamos a seguir con este tema? ¿Sí? En realidad yo ahora les voy a agregar algo más, que es el tema de cortocircuitos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Recuerdan que la clase pasada yo les pasé un PowerPoint? Ahí mandó un mensaje que ojalá le pase lo mismo a ustedes, puso. Qué mala onda. ¿Dónde está José? A ver. José, pensá que todo suma para la nota. Vení acá. Puede ser utilizado en tu contra, José. ¿Sí? Ah, lo mandó por Skype, entonces, por el chat. Bueno, está perdonado porque es por el chat de Skype, no es por el grupo. Bueno, volvemos al PDF, al PowerPoint, ¿les parece? Y les hago una explicación de lo que es cortocircuitos y les doy un ejercicio, les muestro y les dejo algunos para que ustedes hagan. La idea es la misma, es continuar con incorporar los conceptos de serie y paralelo, acá en un caso también muy práctico, que suele ocurrir bastante, que tiene que nos pasar los tiempos. Bien, pongo modo compartir pantalla, comienzo a compartir y me voy al PDF. Acá habíamos quedado, gente. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Bueno, bien. Hasta acá habíamos llegado en resistencia a los cables. Recuerden que la resistencia a los cables tienen una resistencia en uno y otra en otra, que lo que solemos hacer nosotros es multiplicarla, calcular una sola y multiplicarla por 2. ¿Sí? Porque tienen el mismo largo y son de la misma sección. Eso es algo que también tienen que tener cuidado, que siempre sean del mismo largo y misma sección. Bueno, se me acaba de trabar la computadora. A ver, ahí está. Ahí vuelvo, a ver si engancha. Ah, ahí está. Y habíamos dicho que los cables generan, por efecto Joule, una pérdida de calor, ¿sí? Que nosotros representamos como potencia calorífica y que se calcula como I al cuadrado por R. O sea, ese número, que les va a dar en watts, porque es una potencia, sería la energía que pierde por segundo, ¿sí?, los cables cuando pasa esa corriente. Bien. Hemos llegado a esto, hemos dicho que el circuito en serie ahora pasaba a tener acá una resistencia para un cable, otra resistencia para el otro cable, ¿sí? Y que representado para nosotros, sigo, ¿sí? Acá tiene la lamparita y esta lamparita la convierto en una resistencia. Como dijimos, siempre una carga es una resistencia. Y de ahí ya tiene un circuito en serie para calcular lo que haga falta, como estuvieron haciendo ustedes. Bien, pasamos a la siguiente sección de circuito. Hay un ruido raro, sí. No sé si hay un perro ladrando. ¿Puede ser? Me parece que es un perro ladrando. O no sé si alguien que está hablando. Bien, continuamos. Cortocircuito. Bueno, ¿qué es un cortocircuito? Cortocircuito seguramente ustedes lo conocen como que es la parte en la que se unen la fase y el neutro o el positivo y negativo, ¿no? Cuando ustedes juntan los dos cables, el problema que tienen es que ya la resistencia que le queda en el circuito
es solamente la de los cables. Y como ya la calculamos, la resistencia en los cables suele ser bastante bastante chiquita, del orden de los 1000 ohms, ¿sí? Si uno sacaría la cuenta, ¿sí? Recuerden que la intensidad, según ley de Ohm, es la tensión dividida la resistencia. Cuanto más chiquitita la resistencia, más alta es la corriente. Para lo cual un cortocircuito es, como dice ahí la definición, es un aumento brusco de la intensidad en la corriente de una instalación por unión directa de dos conductores de distintas fases, ¿sí? Entonces, cuando se juntan los dos conductores, lo único que va a quedar es la resistencia de los cables, de los conductores. Por eso hay un aumento tan grande, que esa resistencia suele ser muy baja, ¿sí? Entonces, baja la resistencia, aumenta mucho la corriente. Bien, ¿cuál es la consecuencia directa de un cortocircuito? Esto quizás también lo hayan visto o lo hayan escuchado, por lo menos. Bueno, miren, acá les dejo algunas fotitos de lo que genera un cortocircuito. Miren esta, por ejemplo, del tablero, ¿sí? Fíjense que hay cortocircuitos y hay cortocircuitos, ¿sí? En cualquiera de los casos es terrible. No hay que, o sea, hay que evitarlo y en caso de que ocurra tienen que tener las protecciones adecuadas. Que la protección adecuada, ya se los voy adelantando, son las llaves termomagnéticas o fusibles, en principio, ¿sí? Bien, esto es un cable, por lo general quedan así de chamuscados cuando sufren un corto, ¿sí? Se quema el aislante. ¿Por qué se quema el aislante? A ver, pensemos un poco en todo lo que vinimos viendo. El aislante de PVC, nosotros dijimos que resiste hasta 70 grados, o por lo menos lo que los fabricantes dicen, ¿sí? 70 grados de temperatura. ¿Qué hace calentar a los cables por encima de esa temperatura? Bueno, justamente el efecto Joule, exactamente. Que aumenta mucho cuando la corriente aumenta, porque recuerden que está al cuadrado. Entonces, aumenta la corriente, está al cuadrado, aumenta mucho la potencia de efecto Joule, o sea que aumenta mucho el calor generado. Eso hace aumentar la temperatura de todo y quema la aislación. Y ahí ven cómo esta parte negra del cable está quemada, ¿sí? O acá también, por justamente un aumento de la temperatura producido por el cortocircuito. ¿Está bien? Por eso se quema. Bien. Acá tienen un cortocircuito. Miren, tenemos una batería, tenemos un interruptor, la resistencia del cable, 1, que va a llegar acá y antes de la lámpara, o en los bornes de la lámpara, supónganse, se unieron la fase con el neutro, ¿sí? O en este caso positivo y negativo. Y ahí tienen el famoso cortocircuito. Bien. Acá les muestro, miren, la pila, ¿sí? La lamparita que estaba prendida, y de golpe y porrazo, cuando se unieron los dos cables, toda la corriente empezó a pasar por acá, o la gran mayoría, la gran parte de la corriente. ¿Por qué pasa por ahí la corriente? Bueno, por lo lógico. Si acá disminuye mucho la resistencia, la corriente se va a tratar de venir por acá. En su gran mayoría. No tiene paso libre. Si quieren, pueden pensar que acá ustedes tienen un cable con una resistencia muy chiquitita y acá tienen una carga con una resistencia bastante más alta de la que tiene el cable. Les quedaría un circuito en paralelo, ¿sí? Es esta resistencia chiquitita contra esta resistencia más grande. ¿Por dónde se va a ir la mayor cantidad de corriente? Por acá, ¿sí? Por el caudal más rápido. ¿Cómo? Por el caudal más rápido o más grande, no sé. Claro, o sea, por el canal donde tenga menos resistencia. Va a ir por ese circuito. Entonces, lo que va a pasar es que acá va a haber un aumento muy grande de la corriente, por lo tanto un aumento en la potencia disipada, por efecto Joule. ¿Está bien? Y a eso se le llama corriente de cortocircuito. Miren acá abajo. ICC, a ver si aparece el cursor, ahí está. ICC es I de cortocircuito, termina siendo igual a B, que es la tensión que yo tengo, dividido R. ¿Pero qué R? Bueno, la R de esta parte de la resistencia de este cable, de esta parte de la resistencia y de esta parte. Estas dos partes, la del positivo y negativo o fase y neutro, son iguales, porque si se generó a 5 metros, los dos cables están pegaditos, ¿sí? Entonces están ahí, casi no están corridos. Esta parte, como está pegada, no se cuenta, porque justamente es la unión de los dos cables. Entonces le va a quedar que solamente la resistencia que hay entre este punto y los 5 metros, y los 5 metros y la vuelta. ¿Sí? O sea, es 2 veces, en realidad, la resistencia del cable hasta ese punto. O sea, 2 veces la resistencia del cable a los 5 metros, en este caso. ¿Se entiende?